Buenos días, hermanos, que el Señor os bendiga a cada uno de vosotros. Seguimos con nuestro estudio de la palabra, este momento importante de nuestro día a día, sobre todo pues también de nuestro domingo. Y estamos estudiando ya el libro de Colosenses. Hoy terminaremos el capítulo 2. Lo estamos tomando con calma porque realmente Colosenses es un libro que nos da muchas enseñanzas importantísimas en nuestro día a día. Un libro totalmente enfocado en la persona de Cristo. ¿Y quién es Cristo Jesús en su iglesia y en sus hijos, en ti y en mí? De manera que este libro es parte importante de nuestra vida también. Queremos cada vez parecernos más a nuestro Señor y Salvador. Y estuvimos estudiando la semana pasada el mensaje de la cruz, la paradoja de la cruz, lo habíamos llamado, recordando que los versículos, y podemos leerlo, 13 al 15 de este mismo capítulo 2 de Colosenses, dice: antes vosotros estabais muertos en pecados, que quiere decir absolutamente separados de Él, y aún no habíais sido despojados de vuestra naturaleza humana, que quiere decir nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra tendencia hacia el pecado. Pero ahora Dios ha dado vida juntamente con Cristo y os ha perdonado todos los pecados. De manera que Cristo es parte esencial, principal, protagonista de este mensaje. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Cuál es este evangelio patas arriba? Pues que Él ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, la cual nos acusaba. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Así despojó de poder a los principados, a las potestades, y en su séquito triunfal los exhibió en público para su vergüenza tras triunfar sobre ellos en la cruz. Decíamos que cuando nos imaginamos esa cruz, pues muchas veces nos hacemos una imagen mental, una idea de un Dios derrotado, pero que es totalmente lo contrario. Cristo Jesús en la cruz es victorioso. Nosotros le condenamos, le declaramos culpable. Paradoja, porque es el único inocente, el único que no cometió pecado. Nosotros sí. Y le llevamos con una lista de sus supuestos traiciones y delitos, cuando en verdad Él estaba llevando nuestra lista, nuestros pecados, y clavándolos en esa cruz, con sus manos que estaban siendo clavadas, pero lo que estaba siendo clavado en esa cruz era también mi pecado. De manera que el Dios Todopoderoso, el ser inmortal, el que no tiene principio ni fin, recordemos lo que estudiamos ya en el himno a Cristo, en el 15 y 20 del primer capítulo, Dios, el Todopoderoso, dio su vida en esa cruz para que yo, un ser finito y mortal, tuviera ahora vida eterna. Un mensaje precioso, pero más que solo precioso, real, genuino, que debe ser evidente en mi vida y en tu vida. Que la salvación proviene de Dios y solo de Él. Que la salvación no es por mis obras, sino por lo que Cristo Jesús ya llevó a su completo término en esa cruz. Y ahora tengo una nueva vida en Él. Y estos textos del 16
hasta el 23 que estaremos viendo hoy, hablan precisamente sobre esto. Y es que muchos querían volver atrás, muchos querían ganar la salvación o predicaban una salvación mediante obras que pudiéramos hacer, mediante ritos, mediante fiestas. Y aquí pues Pablo ataca fuertemente estas ideas. La salvación proviene de Cristo y solo de Cristo. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por las obras o méritos que podamos tener. Y este mensaje es tan importante, hermanos, porque es muy fácil engañarnos. Y este mensaje también es de bendición, porque la salvación no depende de mí. Es obra de Cristo y solo de Cristo. Y esto da alegría. Es una bendición absoluta. Vamos a Colosenses 2 del 16 al 23. Como ya hemos orado antes de empezar este tiempo, pues ya vamos directamente al texto. Y dice así Colosenses 2 del 16 hasta el final. Por tanto, que nadie os juzgue en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábado. Todo esto no es más que una sombra de lo que ha de venir, pero la realidad es Cristo. Que nadie os prive de vuestro premio, alardeando de humildad y de rendir culto a los ángeles, entrando en detalles de cosas que no han visto. Están llenos de orgullo debido a su mentalidad carnal, pero no están unidos a la cabeza, por medio de la cual todo el cuerpo, a través de las coyunturas y ligamentos, se nutre y crece con el crecimiento que da Dios. Si habéis muerto con Cristo a los elementos de este mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a sus preceptos, tales como no uses, no comas, no toques? Todos estos preceptos están destinados a desaparecer con el uso, pues son reglas y enseñanzas humanas. Tienen apariencia de sabiduría por su aspecto de religiosidad devota, humildad y mortificación del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la naturaleza carnal. Son 7 textos, 7 versículos importantísimos, muy a lo que hoy en día vivimos como iglesia, a las tendencias que lejos de ser nuevas, son ya antiguas, de volver a la idea de una salvación por obras, de una salvación por la religiosidad. Son ideas, hermanos, que están en contra de la libertad que Cristo Jesús nos ha dado. Y es que la obra de la cruz, la obra de Cristo Jesús, es para salvación, pero también para libertad del pecado. Cristo Jesús ya derrotó a la muerte, al pecado, a Satanás, como ya estudiamos el domingo pasado. Él ya es victorioso y Él nos da la victoria sobre estos. De manera, hermanos, que debemos tener cuidado. Recordemos lo que ya hemos estudiado en Colosenses 2:9. En Él estáis completos. Completos. Ya hemos sido completados. No necesitamos más. Cristo Jesús es todo lo que necesitamos. Necesitamos salvación de los pecados, perdón de los pecados. Necesitamos vida nueva, vida eterna. Cristo Jesús ya nos ha completado. Por lo tanto, dice Pablo, que nadie os juzgue en asuntos de comida o de bebida o en cuanto a fiestas, luna nueva o sábados. Recordemos, los judíos tenían un calendario lunar, de manera que cuando habla de la luna nueva habla del calendario. Nosotros pues tenemos un calendario solar, de manera que contamos los años al dar una vuelta al sol. Ellos tenían un ciclo diferente, pero la idea aquí es
que muchos estaban predicándole a los cristianos que no podían ser salvos si no guardaban todas esas tradiciones, todos esos ritos, si no dejaban de comer ciertos alimentos considerados impuros. Hermanos, Cristo Jesús ya nos ha traído libertad. Libertad de todos estos ritos que buscaban encontrar el favor de Dios. Ya Él nos ha favorecido con su salvación. El énfasis está en Cristo. El centro de la iglesia es Cristo. O mira de qué manera lo dice en el 18. Leo desde el 17. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la realidad es Cristo. Recordemos un mensaje cristocéntrico. Que nadie os prive de vuestro premio. Qué interesante la manera en la que Pablo habla sobre nuestra vida nueva en Cristo Jesús. Que nadie os prive de vuestro premio. Y es realmente interesante porque en Cristo Jesús ya tenemos todo lo que necesitamos. Pero muchos vienen para que no podamos disfrutar de Cristo Jesús. Y ponen religiosidad y ponen prácticas e impedimentos que lo que hacen es alejarnos de Dios. Cuidado, hermanos, la salvación es obra de Cristo Jesús. La salvación proviene por lo que Él ya hizo en esa cruz. Recordemos este mensaje, el Evangelio. Recordemos también quién es Cristo. Cristo es Dios. Colosenses ha estado otra vez y otra vez y otra vez recalcando esta realidad. Cristo es Dios. Y Dios nos es suficiente porque en Él estamos completos. Y es que muchos eran los que decían tener la verdad. Pero mira qué palabras usa Pablo al respecto. Que nadie os prive de vuestro premio, 18, alardeando de humildad y de rendir culto a los ángeles, entrando en detalles de cosas que no han visto, llenos de orgullo y de mentalidad carnal, pero no están unidos a la cabeza. Cabeza mayúscula. Por medio de la cual todo el cuerpo, o sea, la iglesia, a través de las coyunturas y ligamentos, se nutre y crece en el crecimiento que da Cristo. Decían ser sabios, decían conocer la verdad, predicaban una verdad incluso superior según ellos, pero no conocían a Cristo. Pero estaban lejos de Cristo, no estaban unidos a la cabeza de la iglesia que es Cristo Jesús. Predicaban un mensaje diciendo que este era el crecimiento genuino, pero el crecimiento lo da Dios, lo da Cristo Jesús. Su iglesia, la iglesia, no crece si no es por Cristo Jesús. Si no estamos unidos a Cristo, si no estamos sometidos a Él, si no nos dejamos moldear por su palabra, si lejos de cumplir con lo que Él nos ha dejado ya en su palabra, nos vamos por ritos humanos, no podemos crecer, no podemos ser una iglesia madura en la fe. Cristo es el centro. Y esta es la idea de todo Colosenses. Cristo y solo Cristo. De manera, hermanos, que es importante que como iglesia revisemos nuestra manera de vivir. Revisemos lo que predicamos, revisemos lo que practicamos. Cuidado, hermanos, podemos estar engañándonos, creyendo que estamos ante sabidurías, estando realmente en necedad. Solo Cristo salva. No hay nada que yo pueda hacer para ganar la salvación. Pero gloria a Dios, porque Él ya lo hizo todo y me da su salvación.
Por lo tanto, vivamos para Cristo, dice el 20 al 23. Si habéis muerto con Cristo a los elementos de este mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no uses, no comas, no toques? ¿Por qué? Recordemos el 13, antes estabais muertos en delitos, pecados. Estabais absolutamente, totalmente separados de Él. Ahora estamos vivos en Él. Y nos identificamos con Él de manera que morimos con Él y resucitamos también con Él. Pues si estamos ahora vivos en Él, si vivimos para Él, ¿por qué entonces nos comportamos de una manera que agrada más bien al mundo? ¿Por qué entonces seguimos preceptos que son del mundo? Tales como no uses, no comas, no toques. Esto es la esencia de la religiosidad. De la religión que busca salvar, pero lógicamente no puede, porque solo Cristo salva. Mira, la Biblia es muy clara. La Biblia no te predica una religión. La Biblia no te predica una serie de ritos o de actos que tienes que hacer o dejar de hacer para entonces ganar tu salvación o poder entonces acercarte a Dios. No. La Biblia predica a Cristo Jesús como el único que puede salvar y dar vida eterna. Como el único que nos acerca a Dios, porque Él es Dios y Él se acercó a nosotros. Todos estos preceptos religiosos, estos preceptos que además practicaban muchos, dicen el 22, están destinados a desaparecer con el uso, pues son reglas y enseñanzas humanas, no de Dios, humanas. Cuidado, hermanos, cuidado, porque muchas veces nos dejamos llevar por las corrientes de pensamientos que no son más que enseñanzas y prácticas humanas. Tenemos que estar firmes en la palabra, porque esta palabra no es humana, es de Dios. Es la única enseñanza realmente genuina y verdadera. Cuidado, hermanos, porque muchas veces en la iglesia nos dejamos guiar por lo que tal persona dice y no lo que el Señor ya ha dejado en su palabra. Y pueden parecer correctas, pueden parecer muy sabias estas palabras. Mira cómo lo expresa el 23. Tienen apariencias de sabiduría por su aspecto de religiosidad devota, humildad y mortificación del cuerpo. Parece, tiene toda la pinta. Pero, y un muy gran pero, no tienen valor alguno contra los apetitos de la naturaleza carnal. Las obras que yo haga no me salvan. Las obras que yo haga no me santifican. Solo Cristo. Estuvimos estudiando durante muchos meses la historia de la iglesia. Principio fundamental en nuestra iglesia, solo Cristo. Solo Cristo salva. Solo Cristo perdona. Solo Cristo restaura. Solo Cristo nos acerca a Dios. Solo Cristo merece la adoración. Otro principio fundamental, solo Escritura. No ritos, no tradiciones, no tendencias, no filosofías, no ideas, no corrientes, solo la Escritura. Porque solo la Escritura proviene de Dios. Pues hermanos, este texto que es como un paréntesis entre lo que hemos estudiado, el mensaje de la cruz y la
segunda parte, que es a partir del 3, lo que es nuestra nueva vida en Cristo, nos está llamando antes de entrar en materia sobre cómo debemos vivir, sobre estos nuevos cambios y profundos que hemos experimentado en Cristo Jesús. Antes de todo eso, nos llama a pensar en nuestra manera de vivir. Nos llama a tener cuidado con la religiosidad. Nos llama a centrarnos en Cristo Jesús. Nos llama a estar atentos, a estudiar y a vivir la palabra de Dios. Pues que también analicemos nuestra manera de vivir como iglesia, como individuos. Cuidado, hermanos, que no caigamos en religiosidad, que no caigamos en tendencias humanas, que le seamos fieles solo y únicamente a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, porque solo y únicamente Él nos puede salvar. Y recordemos siempre y constantemente lo que Él hizo en la cruz, porque si ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, estaremos exentos de caer en estos errores. Recordemos lo que Él hizo. La semana que viene seguiremos estudiando el mensaje de la cruz. Empezamos también, hacemos un paréntesis de Colosenses porque nos centraremos en estos días de Semana Santa, en los cuales también, pues Cristo Jesús es el centro. Porque el protagonista, el centro, la cabeza de la iglesia es Cristo. Padre Santo, gracias porque podemos estudiar tu palabra y realmente tu palabra nos llama a la reflexión, nos llama al cuidado. Nos llama, Señor, a centrarnos solo en ti. Pues, Señor, que nuestros ojos estén fijados en ti. Que nuestra manera de vivir te glorifique a ti, no a los hombres. Padre, que lo que hacemos y lo que dejamos de hacer sea porque tu palabra nos enseña que te agrada. Padre, gracias, porque tu palabra dice claramente que la salvación no es por cuán religioso sea, por lo que yo haga. La salvación proviene solo de Cristo Jesús, solamente de ti. Pues solo tú, Señor, eres digno de toda la gloria, toda la alabanza y la adoración. Por lo tanto, desde ahora y hasta la eternidad, Señor, te glorificamos, te bendecimos y te tenemos como el único que puede salvar, el único que dio su vida y al tercer día resucitó, porque es vida eterna, esa misma vida que ahora yo puedo experimentar. Gracias, Señor. En tu santo nombre te alabamos y te glorificamos y te ponemos como el centro de nuestras vidas y de tu iglesia. En tu santo nombre. Amén.